Bienvenidos, queridos estudiantes. Es un gusto compartir con ustedes una vez más. El día de hoy aprenderemos un tema muy conocido, pero también muy importante para nuestra formación académica y principalmente para comunicarnos de forma escrita, sin tener que caer en ambigüedades. Iniciamos entonces viendo un video. ¿Alguna vez te enviaron un mensaje y no lo entendiste? Para eso están los signos de puntuación. Mira. Quiero que lean y me digan exactamente lo que entienden. Yo entiendo que a mí me vas a prestar tus cromos, pero no a Luciana. Y que además tampoco le vas a prestar los patines a Michael. ¡Qué bueno! Solamente a mí me prestas. Para leerlo así, debería estar escrito de este modo. Le presto mis cromos a Michael, no a Luciana. Jamás le prestaré mis patines a Michael. Pero si yo quiero, puedo leer eso diciendo que a Michael no le prestarás los cromos, pero si a mí yo lo hubiera leído así. ¿Le presto mis cromos a Michael? No, a Luciana. Jamás le prestaré mis patines a Michael. Claro, pero entonces no estarías leyendo lo mismo que está leyendo Michael. Y también yo puedo decir que le prestarás los cromos a Michael, pero no a Luciana. Y que a mí sí me prestas los patines. Es cierto, pero en ese caso sería, le presto mis cromos a Michael, no a Luciana. Jamás le prestaré mis patines a Mike. Uso punto y seguido en las dos oraciones porque hablan las dos de los cromos. Entonces, cuando escribimos varias oraciones que son del mismo tema, usamos el punto y seguido. Bien, Matías. Pero recuerda que siempre al comenzar una oración va mayúscula y al terminar va punto. Es increíble cómo un signo puede cambiar todo un significado. Claro, por eso es importante saber escribir bien. Es genial lo que recordaste, pero olvidas los signos de interrogación y los de exclamación. Ponerlos o no puede hacer que cambie totalmente el sentido de lo que quieres escribir. Por ejemplo, si yo escribo, ¿me gusta el helado? Quiero decir que no sé todavía si me gusta. Estoy dudando. En cambio, si escribo, me gusta el helado, por el contrario, estoy exclamando que me gusta. Es casi como decir me encanta. Entiendo. O entiendo. ¿Me estás haciendo un chiste? O me estás haciendo un chiste. Es un chiste. Entendí perfecto. Los signos de interrogación sirven para preguntar y los de admiración o exclamación se usan para dar fuerza, para exclamar algo. ¿Ves que entiendo? Menos mal. Supongamos que queremos comprar en el kiosco dulces, paletas, chocolates y goma de mascar. Entre cada palabra se coloca una coma. La maestra diría que estamos enumerando. Nombrar una por una un grupo de cosas quiere decir enumerar. ¿Y por qué al final entre paletas y goma de mascar no pones coma? También estás enumerando. Es cierto, pero al final de las enumeraciones, cuando llegas a la última, va la Y. Así nos damos cuenta que es lo último de esa enumeración, ¿no? Claro. Creo que ya estoy listo para armar una nueva nota. Yo también entendí. Si quieres... Muy bien. Ya que hemos iniciado con este video, vamos a empezar entonces a definir nuestro tema principal, que se titula Las reglas ortográficas vigentes, literales de puntuación y entonación. Nuestro desafío del día de hoy es aprender acerca de los signos ortográficos y los signos de entonación. Empecemos a definir entonces cada uno de ellos. Los signos de puntuación. Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes, y señalar el carácter especial de determinados fragmentos del texto, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, etc.
Veamos entonces el signo ortográfico, el punto. El uso fundamental del punto es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. La palabra que sigue al punto se escribe siempre con inicial mayúscula. El punto recibe distintos nombres según marque el final de un enunciado. Veamos cuáles podrían ser esos nombres. Primero, si se escribe al final de un enunciado y a continuación en el mismo renglón se inicia otro, se denomina punto y seguido. Si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un párrafo nuevo, se denomina punto y aparte. Si se escribe al final de un escrito o de una división importante del texto, se denomina punto y final. Veamos los usos incorrectos del punto. Nunca se debe escribir punto tras los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, textos, etc. Cuando aparecen aislados y son el único texto del renglón. Tampoco llevan punto al final los nombres de autor que aparecen solos en un renglón en portadas o firmas de cartas. Y tercero, a diferencia de las abreviaturas, los símbolos no llevan punto. Pasemos ahora a estudiar un poco el signo ortográfico de la coma. La coma indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. La coma se utiliza para delimitar incisos explicativos o comentarios. La coma separa los elementos de una enumeración. Se utilizan comas para aislar los sustantivos que funcionan como vocativos. Veamos ahora los usos incorrectos de la coma. Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración. No se escribe coma delante de la conjunción que, cuando esta idea tiene sentido consecutivo. No se escribe coma detrás de pero, cuando precede a una oración interrogativa o exclamativa. El uso de la coma tras las fórmulas de saludo en cartas o documentos es un anglicismo ortográfico que debe evitarse. En español se emplean los dos puntos. Pasemos ahora a comprender lo que es el punto y coma. Indican una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto. El punto y coma se utiliza en los siguientes casos. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como pero, más, aunque, sin embargo, etc. Veamos ahora los dos puntos. Este signo representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Suelen utilizarse para los siguientes casos. Para preceder a una enumeración de carácter explicativo. Se emplea también tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. Sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. Se usan también para conectar oraciones relacionadas entre sí, sin necesidad de emplear otro nexo. Pero es incorrecto escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo que ésta introduce.
Veamos ahora los puntos suspensivos. Está formado por 3 puntos consecutivos. No 2, no 1, sino 3. Se llaman así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso el discurso. Este signo de interrogación se utiliza para los siguientes casos. Se utilizan puntos suspensivos para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. Para señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por conocido o sobreentendido. Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor que la palabra etcétera o su abreviatura. Veamos ahora unos ejemplos del punto y la coma. No sonaron 12 campanadas en la iglesia de París, punto y coma, pero dejó de nevar. Y al día siguiente brilló un frío sol. Carlos Fuentes, final de la novela Terra Nostra en 1975. Veamos otro ejemplo. Charo, coma, la vecina del tercero subió a ayudarnos. Sus hermanos, al tanto de todo, guardaron silencio. Juan, que había pasado la noche en vela, se quedó dormido. Veamos ahora algunos ejemplos de punto y coma, 2 puntos y puntos suspensivos. Del punto y coma. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, punto y coma. El segundo por la derecha. El tercero de frente. Veamos otro ejemplo. Todo el mundo a casa, punto y coma. Ya no hay nada más que hacer. Ahora un ejemplo de los 2 puntos. Ayer me compré 2 libros. Como vemos aquí, los 2 puntos. Uno de Carlos Fuente y otro de Cortázar. Veamos otro ejemplo. Ya lo dijo Ortega y Gasset, 2 puntos. La claridad es la cortesía del filósofo. Veamos un último ejemplo de los puntos suspensivos. Quería preguntarte, no sé, que si quieres ir conmigo a la fiesta. Si yo te contara, y la frase queda en suspenso. Puedes hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, oír música, 3 puntos suspensivos, que vendrían siendo como etcétera. Pasemos ahora a definir los signos de entonación. Los signos de interrogación y de exclamación. Son signos dobles, pues existe un signo de apertura y otro de cierre, que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final del enunciado correspondiente. Es incorrecto suprimir los signos de apertura. Siempre serán un signo de apertura y un signo para cerrar. ¡Qué alegría verte! ¿Cuánto hace que no venías? Indicaciones sobre el uso correcto de ambos signos. Los signos de apertura son característicos del español y no deben suprimirse por imitación de otras lenguas, en las que únicamente se coloca el signo de cierre. Tras los signos de cierre puede colocarse cualquier signo de puntuación, salvo el punto. Los signos de apertura se han de colocar justo donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no se corresponda con el inicio del enunciado. En ese caso, la interrogación o la exclamación se inician con minúscula.
Existen algunos usos especiales de estos signos. Veamos cuáles son. Los signos de cierre escritos entre paréntesis se utilizan para expresar duda, los de interrogación, o sorpresa, los de exclamación. Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo, a la vez pueden combinarse ambos signos, abriendo con el de exclamación y cerrando con el de interrogación o viceversa. En obras literarias es posible escribir 2 o 3 signos de exclamación para indicar mayor énfasis en la entonación exclamativa. Veamos algunos ejemplos de signos de interrogación y exclamación. ¿Qué hora es? Por lo demás, ¿qué aspecto tenía tu hermano? ¿Quién era? ¿Dónde salió? ¿Te dijo qué quería? Veamos ahora los de exclamación. Si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer? No he conseguido el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez será. Vamos a ver. Caramba, ya es tarde. Los ejemplos para los usos especiales son los siguientes. Tendría gracia que hubiera perdido las llaves. ¿Cómo te has atrevido? Aquí es donde se muestra que esta frase presenta entre duda y sorpresa. ¿Cómo te has atrevido? Traidor. Aquí se ponen 3 signos de apertura y 3 signos de cierre, pero es para marcar la intensidad con que están marcando esta frase. Estos usos especiales son más utilizados en obras literarias. Muy bien. Ya que hemos visto algunos ejemplos y términos de este tema, vamos a ver entonces cómo van a ser las actividades de retroalimentación. Vamos a proceder a exponer la actividad de retroalimentación entonces. Esta actividad consiste en que los estudiantes deberán realizar una infografía como la que se utilizó en la presentación, con los signos vistos en clase y presentar también un ejemplo de cada signo ortográfico. Como un segundo momento también se evaluará con una hoja de trabajo. La hoja de trabajo es la siguiente. Marca las siguientes instrucciones. Marca la respuesta correcta de los siguientes enunciados. Aquí el estudiante deberá seleccionar cuál es la oración que posee una mejor ortografía. Como por ejemplo, señale el enunciado que refleje un uso incorrecto de 2 puntos. Y el estudiante deberá elegir entre estas 4 posibles respuestas. Y así, el estudiante deberá resolver estas 5 preguntas que son muy sencillas de responder y que podrá contestar dentro del salón de clases. La evaluación también podrá ser evaluada por parte del docente con una lista de cotejo con los siguientes indicadores. ¿Presta atención al momento de recibir la clase? Sí, no. ¿Realiza preguntas para demostrar la adquisición de conocimiento? Sí o no. ¿Entrega la hoja de trabajo de acuerdo al tiempo estipulado? Sí y no. ¿Trabaja con orden y siguiendo instrucciones? Sí o no. ¿La infografía presenta todos los lineamientos propuestos por el docente? Sí o no. Los puntos obtenidos quedan a discreción del docente. Recuerda que estas herramientas puedes encontrarlas en la descripción de este video.
Muy bien. Recuerden, queridos estudiantes, que es muy importante conocer acerca de los signos ortográficos para poder comunicarnos de una mejor manera. Gracias, queridos estudiantes, por prestar atención nuevamente en esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión.